Bueno, muy buenos días, esperamos se encuentren muy bien el día de hoy y agradecemos el tiempo que nos brindan el día de hoy al eh, participar de nuestro evento. Hoy vamos a estar conversando un poco acerca de Azure Data Factory. Vamos a estar viendo un poco acerca de los beneficios que puede su organización tener al utilizar esta herramienta y cómo puede ayudarle a analizar datos dentro de su empresa, ya que esta herramienta les puede ayudar a recopilar, perdón, información de distintas fuentes de su organización. Hoy va a estar acompañando a mi compañero Luis Guzmán en la presentación. Igualmente, cualquier duda o consulta que tengan durante el evento, pueden hacernos llegar sus consultas por medio del Q&A y con todo gusto las estaremos atendiendo. Entonces, Luis, si quiere, pues, podemos iniciar. Listo, muchas gracias Sofía y muy buen día a todos. El día de hoy, como nos menciona Sofía, vamos a ver lo que es el tema Data Factory. Vamos a ver cómo funciona, qué es la herramienta o el producto como tal de Data Factory. La charla del día de hoy va a estar un poco más dirigida para esas personas que no conocen lo que es este Azure Data Factory, esas personas que tal vez eh, lo conocen muy por encima, conocen muy poco. Entonces lo que hacemos el día de hoy es ver eh, lo que es prácticamente la plataforma Azure Data Factory, de que conozcan un poco más sobre eh, qué puede hacer la herramienta, la capacidad que nos puede dar a nosotros como analistas de datos, como ingenieros, como desarrolladores o simplemente como dueños de nuestra propia data de nuestra organización. Entonces, sin mucha dilación, voy a hacer lo que es la presentación de pantalla. Aquí un segundo nada más. Vamos a ver. Tenemos por acá. Nada más un favor, Sofi, ahí me confirma si lo puedes ver. Ya por acá estamos viendo. Ok, genial. Muchas gracias. Vamos a ver. Ok. Bueno, para empezar, vamos a ver lo que es este Azure Data Factory como herramienta de descarga, transformación y almacenamiento de información. Eh, para ir un poco alineándonos con lo que vamos a ver el día de hoy, tenemos una agenda en donde vamos a abarcar ciertos puntos, como por ejemplo, em, qué es Azure Data Factory para aquellos que no sepan qué es la herramienta, conceptos básicos si es que queremos utilizar la herramienta en un futuro y eh, tal vez se nos hace un poco complicado al inicio por cierto tipo de curva de aprendizaje que tiene la herramienta. Eh, Veremos también lo que son ventajas de usar este Data Factory, casos de usos comunes, veremos a ver en qué podemos aplicar lo que es Data Factory y al final veremos lo que es un demo paso a paso. Para ir avanzando, la pregunta inicial que es, ¿qué es Azure Data Factory? Si vamos a la definición que encontramos en la documentación de Microsoft, vamos a encontrar que Azure Data Factory es un servicio de integración de datos y un ETL basado en la nube que nos permite crear flujos de trabajo orientados a datos a fin de coordinar el movimiento y la transformación de datos a escala. Lo esencial de esta definición es el objetivo final que logramos
a través de la plataforma. La coordinación de movimientos de los datos y la transformación, sobre todo mediante flujos de trabajo. Normalmente la necesidad de integrar datos de múltiples fuentes dispersas y coordinar las tareas que conlleva la transformación de los datos, tanto en lo que es información en bruto a datos, perdón, a datos que son ya un poco más organizados y limpios, pero sobre todo relevantes para nuestro análisis, es algo que nos implica mucho tiempo. En ocasiones también nos implica también tener que invertir dinero y esfuerzo para hacer este tipo de tareas. Por lo que en este caso Azure Data Factory, contar con una plataforma como esta Azure Data Factory nos puede simplificar este proceso que puede ser clave. Azure Data Factory nos proporciona un conjunto de sistemas, ¿ok? Unas herramientas, por así decirlo, interconectadas sin servidor, ¿verdad? Es una plataforma serverless, como se le conoce comúnmente. La finalidad es que nos facilita a nosotros, a las empresas, la integración de nuestros datos, recopilándolos en un repositorio centralizado en la nube, a partir del cual ya podremos realizar lo que son actividades de preparación, de limpieza, de transformación y de una posterior conexión con plataformas analíticas, que es lo que más nos interesa en este caso. En el mundo de la información, los datos sin procesar y desorganizados, como decíamos antes, suelen almacenarse en sistemas de almacenamiento relacionales, no relacionales o de otro tipo. Sin embargo, en sí mismos, los datos sin procesar no tienen el contexto o el significado adecuado para proporcionarnos información significativa a los analistas o a los científicos de datos o los responsables de decisiones empresariales. Todos estos datos pues requieren un servicio que nos pueda o que pueda más bien orquestar de alguna manera eh, y operacionalizar lo que son los procesos para convertir estos enormes almacenes de datos sin procesar en lo que es ya información un poco más general o un poco más empresarial, digamos, en función de la cual se puedan emprender acciones. Azure Data Factory, en este caso, es un servicio en la nube administrado, ¿verdad? Ya lo comentábamos antes, creado para estos tipos de proyectos complejos, tanto en la nube como de manera híbrida de lo que es la extracción, la transformación, la carga y la extracción de datos. Para familiarizarnos un poco con la herramienta, debemos saber o tenemos que tener en cuenta varios conceptos básicos. Dentro de la herramienta, lo que más nos importa es la conexión y la recopilación de datos. En la gran mayoría de los casos, nuestras empresas tienen datos de varios tipos que se encuentran en orígenes locales dispares en la nube, en ocasiones estructurados, no estructurados o semiestructurados, que pueden llegar todos según distintos intervalos, velocidades, diferentes localidades, ¿verdad? El primer paso, perdón, es en la creación, perdón, de un sistema de producción de información.
es conectarse a todos estos orígenes de datos y procesamiento necesarios, ¿verdad? Como servicios de software, como servicios, se le conoce como el SaaS, a lo que son bases de datos, recursos compartidos de archivos, servicios web FTP, por dar un ejemplo así muy básico. Nuestro siguiente paso es lo que es el movimiento de los datos, según sea necesario, a una ubicación centralizada para su posterior procesamiento. Sin Data Factory, nuestras empresas deben crear lo que son componentes de movimientos de datos un poco personalizados. O en caso contrario, perdón, escribir servicios a partir de código de lenguaje de programación para integrar estos orígenes de datos y procesamientos. Estos sistemas, una de las desventajas es que pueden ser costosos y difíciles de mantener e integrar, ¿verdad? Además, con frecuencia carecen de lo que es una supervisión de grado empresarial, monitoreo, alertas y lo que son los controles que pueden ofrecer un servicio totalmente administrado, como el caso de Data Factory. Ahora, con Data Factory, nosotros podríamos utilizar lo que son actividades de copia en una canalización de datos, que es lo que veremos un poco más adelante, para básicamente mover datos desde un almacén de datos de orígenes locales en la nube o en algún lugar que tengamos almacenados esos datos, centralizarlos y posteriormente analizarlos. Por ejemplo, podemos recopilar datos de Azure Data Lake Storage, por ejemplo, y transformarlos posteriormente mediante un servicio de proceso de Azure Data Lakes Analytics, ¿ok? Y también eh, podremos recopilar los datos de un Azure Blob Storage y transformarlos adelante mediante tal vez qué sé yo, un clúster de Azure HD Insights, por ejemplo, ¿verdad? Otro concepto o tema importante es la transformación y el enriquecimiento. Em, Cuando los datos están presentes en un almacén de datos centralizado, sea en la nube o sea localmente, em, procesamos o transformamos los datos recopilados mediante lo que son flujos de datos de asignación en Azure Data Factory. Estos flujos de datos nos permiten a nosotros, los ingenieros de datos, crear y mantener gráficos de transformación de datos que se ejecutan en lo que es, por ejemplo, un Spark de lo que son los clusters, sin necesidad de tener que comprender qué es exactamente este clúster de Spark que les mencionaba, o la programación en sí, ¿verdad? Si se prefiere codificar estas transformaciones manualmente, también Azure Data Factory admite lo que son actividades externas para estas ejecuciones de un poco manuales de lo que es la transformación de datos en servicios de proceso, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el CI/CD y lo que es la publicación. En este caso, lo que Data Factory nos ofrece es una compatibilidad total con lo que es el CI y CD, lo que es el Continuous Integration, Continuous Delivery de nuestras canalizaciones o nuestros pipelines de datos mediante lo que pueden ser un Azure DevOps o un GitHub. Esto nos permite desarrollar y distribuir incrementalmente los procesos
de extracción, transformación y carga en los ETL antes de publicar un producto terminado. Después de refinar lo que son los datos sin procesar a un formato compatible, listo para nuestras empresas. Podríamos hacer lo que es la carga de los datos en un Azure Data Warehouse, por ejemplo, en un Azure SQL Database, un Cosmos DB, por ejemplo, o en cualquier tipo de motor de análisis al que podamos, perdón, apuntar este tipo de información. Otro tema importante es la supervisión. Una vez creada e implementada correctamente una canalización o un pipeline eh, de datos, ¿verdad? Nos proporciona un valor empresarial a partir de estos datos. Nosotros, con esta herramienta Azure Data Factory, podemos supervisar lo que son estas canalizaciones, las actividades programadas para ver las tasas de éxito o errores, si es que sucede, y también nos da la posibilidad de tener compatibilidad integrada para la supervisión con productos como Azure Monitor. eh, si necesitamos hacer una conexión por API, PowerShell, por ejemplo, y otro tipo de monitoreo un poco más, digamos, específico también. Ahora, para entender cómo realmente funciona Data Factory, para ponernos en práctica, primero deberíamos ver cuáles son los principales componentes que conforman Azure Data Factory. Como nuestros 6 puntos importantes, tenemos lo que son las propias pipelines o canalizaciones. Luego podríamos, eh, si se podría enumerar como segundo puesto lo que son las actividades, a su vez ligadas a lo que son los datasets o conjuntos de datos, a su vez también ligadas a lo que son los servicios vinculados o los link services. Tenemos también lo que son los data flows, flujos de datos, y por último, lo que es el integration runtime, ¿ok? Para ir mencionándolos un poco, la canalización o lo que es las pipelines eh, son más que todo una agrupación lógica de actividades. Un Data Factory puede tener una o varias de estas canalizaciones simultáneamente. Y nos sirven para realizar una unidad de trabajo o de proceso. Juntas, las actividades de una canalización o de un pipeline, pues evidentemente realizan una tarea. Por ejemplo, en un pipeline podríamos contener un grupo de actividades que ingiere datos de un blog de Azure y luego ejecutar una consulta de servicio de lo que es HD Insights para particionar los datos, por dar un ejemplo así sencillo. La ventaja de esto es que los pipelines nos permiten administrar las actividades como un conjunto en lugar de tener que administrar cada una de ellas individualmente. Si es que tuviéramos algún proceso que, que viene de muchos lugares, de muchos servicios, pues aquí tenemos todo centralizado y todo lo podemos administrar en un solo lugar. También las actividades de una pipeline o de una canalización se pueden encadenar juntas para operar de forma secuencial
o podríamos también funcionar de una forma independiente en paralelo. Nuestro siguiente concepto sería tal vez lo que es las actividades, las activities. Estas actividades lo que hacen es que representan un paso del proceso de nuestro pipeline. Por ejemplo, puede usar una actividad de copia para, pues evidentemente para copiar datos de un almacén de datos a otro. De igual forma, también podríamos usar una actividad de, no sé, tal vez de Hive, ¿verdad? Que ejecuta una consulta de un clúster de Azure HD Insights para lo que es la transformación o analizar los datos. Data Factory nos admite lo que son tres tipos de actividades. Actividades de movimiento, actividades de transformación y actividades de control de datos, para que tengamos eso en cuenta. El siguiente concepto que les había mencionado, que es el conjunto de datos o comúnmente conocido como datasets, en lo que es la herramienta de Azure Data Factory. Y es algo muy sencillo. Lo que hacen es que representan las estructuras de datos de los almacenes de datos, ¿verdad? Que simplemente apuntan o están ligados o hacen referencia a los datos que deseamos utilizar en nuestras actividades, sea como entradas o salidas. Es muy sencillo y tal vez, eh, en teoría, tal vez es un poco complejo, pero tal vez en la práctica es más fácil de visualizar y sobre todo de entender. Nuestro siguiente concepto es los servicios vinculados, los link services, perdón. Y básicamente son un concepto que es muy similar a lo que son los conjuntos de datos, pero con un toque un poco diferente. Eh, Como les decía, perdón, son muy similares a lo que son las cadenas de conexión que definen la información necesaria para que Data Factory se conecte a lo que son nuestros recursos externos. Considerémoslo de esta forma. Un servicio vinculado a un link services define lo que es la conexión a nuestro origen de datos y un conjunto de datos representa la estructura de los datos. Por dar un ejemplo, un servicio vinculado de Azure Storage especifica lo que es la conexión la cadena de conexión, perdón, para conectarse a dicho servicio, dicha cuenta. Y además, un conjunto de datos de este misma cuentas, de este mismo servicio, especifica en qué contenedor o en qué carpeta tiene que conectarse los datos. Los servicios vinculados se utilizan con dos fines en Data Factory. El primero es para representar un almacén de datos que incluye, entre otros, ¿verdad? Una base de datos SQL, base de datos Oracle, recurso compartido de archivos o alguna cuenta específica, por ejemplo, la que mencionábamos antes, un Azure Blob Storage. Y se utiliza también para lo que es la representación eh, de un recurso de proceso que puede hospedar la ejecución de una actividad, que por ejemplo puede ser la actividad de HD Insights Hive, ¿verdad? Que es la que le mencionaba antes, que es la que se ejecuta o se hospeda en lo que es un clúster de este mismo servicio.
Nuestro siguiente concepto, ya el penúltimo que nos tenemos que mencionar, es la asignación de flujos de datos, o lo que son los data flows. Este servicio o este concepto lo que hace es que nos posibilita la creación y administración de gráficos de lógica de lo que es la transformación de los datos. Evidentemente, como su propio nombre indica, nos hace o nos permite dar un flujo de lo que son esos datos en cualquier tamaño, ¿verdad? Sean datos masivos, sean data simple, sencilla, o sea, data un poco más compleja. Podríamos crear lo que es una biblioteca reutilizable de rutinas de transformación de datos y ejecutar estos procesos con una escalabilidad horizontal, ¿verdad? Desde nuestros pipelines o canalizaciones. Lo que hace Data Factory es que ejecutará la lógica en un clúster de Spark. ¿Ok? Esto ya lo hemos mencionado antes. Que lo que hace es que básicamente se pone en marcha y se detiene según o cuando sea necesario. Eso sí, nunca tendremos que administrar o mantener lo que son estos clusters o clústeres de Spark, ¿verdad? Por último, tenemos lo que es el Integration Runtime. En Data Factory, una actividad define la acción que se realizará, ¿verdad? Eso ya lo habíamos mencionado. Un servicio vinculado define un almacén de datos o un servicio de proceso de destino. Una instancia de Integration Runtime, en este caso, lo que hace es que nos proporciona el puente, por así decirlo, entre la actividad y los servicios vinculados. La actividad o el servicio vinculado hace referencia a este Integration Runtime y proporciona lo que es el entorno de proceso donde se ejecuta la actividad o desde donde se distribuye, por decirlo de alguna manera. De esta manera, la actividad puede realizarse en la región más cercana posible a nuestro almacenamiento de datos o a nuestro servicio de proceso de destino. De la manera, o de esta manera, perdón, de que nuestro proceso se ejecute con mayor rendimiento a la vez que se satisfacen nuestras necesidades de lo que es la seguridad y nuestro cumplimiento. Con esto, digamos que cubrimos lo que es la parte de conceptos básicos de lo que son Azure Data Factory en general. Sin embargo, también tenemos que mencionar unos componentes, eso sí, opcionales, pero que igualmente tienen su importancia en lo que es el servicio de Azure Data Factory, como por ejemplo lo que son los desencadenadores, ejecuciones de pipelines, parámetros, flujos de control y variables. En la parte de desencadenadores, o lo que comúnmente se le conoce en la herramienta como triggers, es que nos representan una unidad de procesamiento, por decirlo de alguna manera, que nos determina cuándo es necesario poner en marcha o hacer una ejecución de una de nuestras canalizaciones o nuestros pipelines. Eso sí, pueden diferir dependiendo de cada tipo de evento. Luego tenemos lo que es las ejecuciones de los pipelines. Una ejecución es básicamente una instancia
de lo que es la ejecución de nuestra canalización. Normalmente las instancias, estas instancias que menciono, se crean al pasar argumentos o parámetros definidos a nuestros pipelines. Estos argumentos se pueden pasar manualmente o dentro de una definición de alguno de nuestros desencadenadores que hemos visto anteriormente. Hablando de parámetros, que es nuestro siguiente concepto opcional, entre comillas, son básicamente valores o pares clave valor de configuración, eso sí, solo de lectura, el cual se definen dentro de nuestra canalización. Los argumentos de los parámetros se pasan durante la ejecución desde lo que es el concepto o el contexto de nuestra ejecución de pipeline, que ya hemos mencionado en el punto anterior. Como siguiente y penúltimo concepto opcional, tendremos lo que es el flujo de control. Este flujo de control es como mencionarlo, digamos que es como una orquestación de actividades de nuestra canalización. Incluye lo que son encadenamientos de actividades en una secuencia, la bifurcación más que todo y la definición de parámetros en lo que es nuestro pipeline, ¿verdad? Y sobre todo lo que es el paso de estos argumentos, de estos parámetros, mientras se invoca nuestro pipeline a petición o desde nuestro trigger. Por último, cabe mencionar que también tenemos lo que son las variables. Son muy útiles a la hora de crear lo que son nuestros pipelines y tenemos actividades que necesitamos hacer como una actividad personalizada. Estas variables se pueden usar dentro de nuestros pipelines, como ya mencionaba antes, para almacenar valores temporales. Y se pueden utilizar junto con parámetros para lo que es la habilitación de paso de valores entre pipelines, flujos de datos u otras actividades. Ahora sí, pasamos a nuestro siguiente diapositiva, donde nos surge la pregunta, que es cómo es que trabajan todos estos componentes en conjunto. Lo primero que tenemos que hacer, o lo que primero tendríamos que identificar es cuáles son nuestros orígenes de datos, de nuestro interés, ¿verdad? Crear las conexiones de estos orígenes de datos, tomar lo que son los datos y copiarlos a un nuevo repositorio, sea en la nube o sea localmente. Perdón. Mediante los pipelines es posible la administración de un grupo de actividades. Esto ya lo habíamos mencionado antes. Gracias a lo cual esto se evita lo que es la administración de cada actividad por separado. Un pipeline puede contener una única actividad o varias actividades. Eso sí, estas actividades pueden agruparse para ejecutarse secuencialmente, estableciendo lo que son conocidas como dependencias entre una actividad u otra o entre más actividades anteriores, si es el caso. O bien, también podría ejecutarse en lo que en paralelo, ¿verdad? De forma individual. Hay varios tipos de actividades soportadas por lo que es Azure Data Factory, que son las de movimiento,
las de transformación y las de control. Ya esto ya les había mencionado antes. Y en cada actividad podemos trabajar sin ningún tipo de conjunto de data de entrada o varios conjuntos de datos, perdón, de entrada o varios a la vez, y generar hasta más de un conjunto de datos de salida. Es decir, en nuestras actividades, dentro de nuestro pipeline, podemos generar lo que son varias salidas. Sin embargo, podríamos tener o una entrada o no podríamos utilizar ningún tipo de entrada. Para lo que es la gestión o la orquestación de las actividades de nuestro pipeline, necesitamos lo que es un control flow o un flujo de control. Este flujo de control lo que nos ayuda es a coordinar diferentes tipos de actividades, como por ejemplo agrupamiento de actividades secuenciales, ¿verdad? Que esto es que se realizan mediante condiciones de dependencias, ¿verdad? Donde podemos configurar qué salida de una actividad puede ser la entrada de otra actividad o de la siguiente actividad. También podremos utilizar lo que es la ramificación de actividades y emplear un poco lo que es conceptos de programación, como por ejemplo puede ser un if, ¿verdad? Donde evaluamos un conjunto de actividades u otros dependiendo de que se cumpla o no el criterio que estamos evaluando. Tenemos también lo que es la creación de parámetros, que esto es algo que ya habíamos mencionado antes, perdón, que son la definición de valores a nivel de un pipeline y se pueden hacer lo que son se pasan los argumentos. Hablando de argumentos, también tenemos lo que es el traspaso de argumentos, que es simplemente y básicamente el envío de los parámetros. También tenemos lo que es el uso de estados personalizados, el cual utiliza lo que es el estado final al completar una actividad en otra actividad. Es decir, algo que mencionábamos antes, poder utilizar el estado final o las salidas finales de una actividad una vez ésta haya ejecutado, sea efectivamente o exitosamente o erróneamente. En esos dos casos podemos utilizar ese estado personalizado. Y por último tendremos lo que es contenedores de bucle, que por ejemplo, si ya hablamos de lo que es el if de la programación, acá lo que podríamos hacer son los famosos ciclos, ¿verdad? Que es, por ejemplo, unos for each, ¿verdad? O for o while, que lo que hacen es que realizan una iteración y ejecutan una serie de actividades en un bucle. Entonces, para hacer un pequeño resumen de estas actividades, que no se nos olvide que estas actividades o estos conceptos que acabo de mencionar son parte de lo que son los flujos de control y la parte en donde podríamos coordinar este tipo de actividades. Ahora, la ejecución de los pipelines se hace más que todo o en la gran mayoría de los casos por los triggers, por los desencadenadores, pues, que prácticamente serán los que nos indiquen cuándo es necesario ponerlos en marcha. Hay triggers de diferentes tipos,
según los eventos, como ya había mencionado antes, con lo que un pipeline se ejecutará por medio de una programación de horario. Por ejemplo, si queremos que se ejecute una canalización, por ejemplo, no sé, una vez a la semana, una vez al mes, eh, cada cierta hora, ¿verdad?, del día. O también podríamos hacerlo de una petición de forma un poco manual. Una vez que nuestros datos estén cargados en nuestro repositorio centralizado, lo segundo será procesarlos y transformarlos en lo que son datos significativos de nuestra empresa. Para estos procesos necesitamos lo que es la creación de un mapping data flow, o lo que es conocido como flujos de datos de asignación, que también habíamos mencionado antes, y lo cual se pueden hacer a partir de una biblioteca existente de rutinas reutilizables, ¿ok? Eh, estos flujos se pueden desarrollar ya sea manualmente mediante algún código eh, de algún lenguaje de programación, si es necesario, o si se prefiere, que es lo más recomendable, Azure Data Factory ya te facilita lo que es el diseño de la lógica de esta transformación de flujo a través de lo que es un panel gráfico. Las actividades de lo que son los flujos de datos son las que hacen posible lo que es la ejecución de los flujos de datos de asignación, eh, para lo cual digamos que se deben pasar a lo que es el pipeline como valores o parámetros o argumentos, como quieran llamarlo, la información del entorno de lo que es la ejecución, perdón, de nuestra integración. Al tener datos transformados, como este segundo paso que les acabo de mencionar, lo siguiente es su distribución, o lo que puede ser también como su publicación. En la herramienta de Azure Data Factory se utilizan los servicios vinculados, que eran los link services, para, valga la redundancia, vincular lo que son los conjuntos de datos con recursos externos o nuevos destinos, como por ejemplo puede ser un Azure Storage, un Azure Synapse Analytics, un Data Lake, para ser explorados o almacenados para su posterior análisis, ¿verdad? Sea por analistas o en plataformas ya un poco más relacionadas, perdón, con el análisis de datos. En nuestro entorno de proceso, para lo que es la ejecución de estos servicios vinculados y las actividades implicadas, o las actividades que se encuentran en nuestro Integration Runtime o nuestro pipeline, van a depender un poco de los requisitos de este entorno que les menciono. Se debe seleccionar el tipo correcto de instancia. Azure Data Factory en este caso dispone de diversos tipos de Integration Runtime con compatibilidad a cualquier tipo de control que estemos requiriendo o necesitando. En nuestro caso, por ejemplo, podríamos ejecutar lo que es eh, nuestro proceso directamente desde Azure, donde nada más podríamos admitir lo que son las copias de datos, distribución de actividades o los propios data flow. Un servicio auto hospedado donde nos admite lo que es la administración de actividades, la distribución de actividades y la copia de datos. O también podríamos implementar, si es que tuviéramos un proceso ya creado y montado de, por ejemplo, el SQL
Server Integration Services. Data Factory admite lo que es la ejecución de estos paquetes que podríamos tener en lo que es Integration Services de SQL Server. Para finalizar con esta parte de cómo es que trabajan todos los componentes en conjunto, Microsoft en conjunto con lo que es la herramienta de Azure Data Factory nos garantiza el buen funcionamiento de nuestro entorno de integración. Es muy importante no olvidar incorporar lo que son flujos de controles, lo que son monitorear nuestros pipelines o todos nuestros componentes de la manera correcta, como por ejemplo utilizar paneles de Azure Monitor, donde podríamos contar con la visualización del rendimiento de las actividades y supervisar cuando ocurren fallos en nuestro entorno, o por ejemplo utilizar una herramienta externa, no tiene que ser también Azure Monitor. Dado que Azure Data Factory también es compatible con otras herramientas como Jira, Azure DevOps, que nos facilitan la configuración de alertas y de seguimiento en todos nuestros procesos. Una vez tenemos claro lo que son las relaciones entre todos nuestros componentes, tenemos claro qué son los pipelines, activities o actividades, lo que son los datasets, link services, data flows, integration runtime. Sabemos cómo es que se relacionan entre sí, cómo es que funcionan y cómo debemos configurarlos de la manera correcta. Podríamos hacer lo que es la implementación directamente desde nuestro entorno de Data Factory. Sin embargo, cabe mencionar que ahora tendríamos lo que son las ventajas de utilizar Data Factory. Data Factory es una de las opciones o una de las mejores opciones a la hora de construir lo que son pipelines en ETL de extracción, transformación y carga en la nube o en forma de arquitectura híbrida. Hay algunas diferencias o algunas características que Azure Data Factory difiere de otras herramientas comunes, ¿verdad? De este tipo de procesamiento de ETLs tradicionales. Una de estas características que podríamos mencionar es la capacidad de ejecutar los paquetes de Integration Services de SQL Server, que era algo que habíamos mencionado anteriormente en los conceptos de Data Factory. Otra facilidad es que Azure Data Factory nos da o nos regala lo que es adaptación automática según la carga de trabajo dada. De hecho, en este punto, Azure Data Factory va un poco o va un paso más allá al asegurarnos que el precio o la inversión que tenemos que tener o hacer, perdón, se basa simplemente en el uso. Es decir, el número de actividades al mes, el uso del tiempo de ejecuciones de nuestro pipeline, la función de máquinas virtuales, si es que así lo requerimos, o el número de nodos que vamos a utilizar. Todo esto simplemente se usa o se basa el precio en lo que es el uso, ¿verdad? Lo que usamos es lo que tenemos que invertir. Luego tenemos lo que es enlace entre los sistemas locales, que es algo que
no hemos mencionado mucho, pero es algo que siempre está implícito en lo que son los servicios de Azure, y es la posibilidad de enlazar nuestros sistemas locales junto con la nube de Azure sin ningún tipo de problema. Ya la gran mayoría de las herramientas de Azure ya nos facilita ese tipo de tareas, si es que así lo necesitamos. Otra característica sería que maneja grandes volúmenes de datos eh, que son críticos ahora en todo tipo de organización, y más que todo en esta era de Big Data, ¿verdad? Y por último, perdón, tenemos otros 3 puntos que ver como características que diferencian a este Azure Data Factory, que es, por ejemplo, la rápida y fácil capacidad de conectar y trabajar con otros servicios. No solo está limitada a trabajar con lo que son servicios de propio Azure, sino que también podríamos utilizar servicios externos para lo que son las ejecuciones de cálculos de datos eh, realmente grandes durante, digamos, nuestro proceso de ETL. Luego tenemos otra característica, que Azure Data Factory nos permite preparar los datos, construir estos procesos de ETL o ELT también, ¿verdad? Organizarlos, supervisarlos, todo en una pipeline muy importante, y entre paréntesis, sin utilizar ningún tipo de código. Este servicio o el servicio administrado digamos que es una tarea de lo que es un Apache Spark, que ya lo habíamos mencionado, que se ocupa de todo lo que es la generación y el mantenimiento de ese código interno que genera lo que es Azure Data Factory. Y por último, en estas características o en estas ventajas, como quieran llamarlo, tenemos lo que es la transformación de nuestros datos más rápidamente, con una asignación inteligente basada en lo que es intenciones o actividades que lo que hacen automatizar nuestras, nuestros procesos o nuestra copia de data o nuestras actividades de copia. Luego tenemos lo que son los casos de uso, los usos comunes o las integraciones. Tal vez al inicio, cuando empecemos a integrarnos o a familiarizarnos o a ver, investigar un poco lo que es Data Factory, puede tener una curva de aprendizaje un poco compleja. Sin embargo, Microsoft, o en este caso la herramienta de Azure Data Factory, nos dice que para crear los pipelines no es necesario empezar desde cero, dado que nos ofrece ya plantillas predefinidas. Eso sí, son de mucha ayuda para digamos, los que iniciamos en este servicio, y sin tener que hacer un poco más de investigación o no tener tanto conocimiento previo. Por mencionar algunas de estas plantillas que están disponibles, podríamos poner, por ejemplo, no sé, por ejemplo, tal vez la plantillas de copia, que son útiles para las copias masivas de documentos, bases de datos, contenedores de documentos. Eh, no sé, por dar ejemplo, copia entre almacenes de datos como Google BigQuery o el Amazon S3, o, o enviarlos, por ejemplo, a una Azure Data Lake Store, entre muchos otros. Ya
en el propio portal de Data Factory nos proporciona ese tipo de plantillas de copia. También existen lo que son plantillas de Integration Services de SQL Server, que son muy útiles a la hora de hacer la programación y ejecutar este tipo de paquetes si es que ya los tenemos creados. Y por último, también podemos mencionar de estas plantillas que son las plantillas de transformación. Perdón, útiles para lo que son tareas de ETL, sobre todo con el servicio de Azure Databricks. Siguiendo con este tema de casos comunes e integraciones, podríamos decir que durante todos estos procesos de creación de ETLs o de automatización, toda la recopilación de datos de muchos orígenes diversos puede ser, digamos, costosa, llevar mucho tiempo, es algo que les mencionaba antes y tal vez requerir lo que son muchas soluciones para tal vez un solo proceso. En este caso, Data Factory nos permite, dada a su facilidad de integración, elegir entre más de 90 conectores integrados para lo que es la obtención o adquirir datos de orígenes de, de macrodatos o de datos, podríamos llamarlo de esa manera, como por ejemplo servicios de Amazon, de Google, del propio Azure, ¿verdad? O de otro tipo de servicio, por ejemplo, un Salesforce, si así lo necesitáramos, o tal vez de almacenamientos de un poco más empresariales, perdón, como un Oracle Exadata, un Teradata, por dar un ejemplo. Si es que tuviésemos nosotros en nuestra organización Application SaaS, ¿verdad? Que es el Software as a Service, como les mencionaba, de Salesforce, ServiceNow, el mismo Dynamics también. Y evidentemente, ¿verdad? Todos los servicios que nos proporcionan todos estos más de 90 conectores que ya están integrados. Si no fuese el caso de que no tenemos un servicio que necesitamos, también Data Factory nos proporciona o nos da la posibilidad de poder escribir nuestro propio código, perdón, con las conexiones a los servicios requeridos e implementarlos, ¿verdad? Con la misma herramienta. Por darles un ejemplo, imagínense que tienen un servicio que no está integrado con Azure Data Factory. Yo puedo hacer un código o pedirle a un programador que me apoye en esa tarea, conectar desde su código a este servicio externo y lo que podremos hacer es subirlo a lo que es Azure Data Factory y luego utilizarlo desde el mismo Data Factory como si fuese un conector integrado. Voy a darles un ejemplo común, ¿ok? Para que vean cómo es que la capacidad de Azure Data Factory puede funcionar en este tipo de ETLs. Por ejemplo, imaginemos una empresa no sé, de videojuegos o de juegos en general. Necesitan recopilar lo que son mucha información de servicios o plataformas de lo que son estos juegos generados por la nube. Esta empresa lo que quiere analizar es estos registros para obtener información sobre, por ejemplo, preferencias de los clientes, datos demográficos o de localidad y el comportamiento de su uso. También quiere identificar, por ejemplo, oportunidades de venta,
desarrollar nuevas y atractivas características, si es que así lo quieren ver, impulsar tal vez, no sé, el crecimiento empresarial, ofrecer una mejor experiencia a sus clientes, etcétera, etcétera. Para analizar esos registros, esta empresa lo que debería utilizar eh, es tanto la información de toda esta recopilación de datos, en lo que puede ser, por ejemplo, clientes, información de campañas de marketing que se encuentran en almacenamientos de datos local o en la nube. Esta empresa quiere usar estos datos de almacenamiento de datos local también y combinarlos junto con los datos de registros que están almacenando de la nube, de las plataformas de estos juegos de la empresa, ¿verdad? Que les mencionaba. Lo que ellos pueden hacer es algo muy sencillo. Para extraer esta información, espera procesar los datos combinados mediante tal vez un clúster de Spark en la nube, un Azure tal vez HD Insights, publicar todos los datos transformados a un almacenamiento de datos en la nube, como puede ser un Synapse Analytics, por ejemplo, un Data Lake, por ejemplo, también, para generar lo que es generar fácilmente un uniforme a partir de esos datos, ¿verdad? Que estas herramientas nos facilitan ese tipo de acciones. Y también podríamos utilizar una automatización de este flujo de transformación para lo que es la supervisación o supervisarlo y administrarlo según una programación diaria. Es decir, podríamos programar una actividad diaria para que toda esta información esté en constante movimiento, para que nuestros servicios de almacenamiento y sobre todo nuestros servicios de analítica pues investiguen o analicen, valga la redundancia, nuestros datos. Digamos que en este o entre muchos otros ejemplos podríamos encontrar también en lo que es la propia documentación de este Azure Data Factory también. Yo los invito para que, si están interesados en ver un poco más de lo que es estos usos comunes e integraciones, Microsoft tiene muchísima variedad en lo que son las documentaciones y está muy bien documentado, ¿verdad? Para la visualización y para que también estén informados de qué tipo de servicios pueden implementar en la herramienta. Para finalizar con el evento del día de hoy, tenemos un demo, una pequeña guía paso a paso de un ejemplo que realizamos acá en la empresa de ITQS para visualizar un poco lo que es la, la funcionalidad un poco más práctica de este Azure Data Factory. Nuestra idea inicial es muy simple. Nosotros tenemos un Azure Storage Account donde tenemos un contenedor llamado Data y en este contenedor Data tenemos documentos CSV con información de clientes. Estos documentos están generándose día a día y constan cada documento de 1000 registros. Como vemos en nuestra diapositiva, tenemos nuestro contenedor de data con dos documentos de prueba. Data CSV y Data 2 CSV, donde tenemos nuestros clientes o la información de nuestros clientes. Lo que queremos es que esta información se ejecute diariamente a cierta hora del día
y se inserte o se almacene en un servicio de base de datos, llámese, no sé, SQL Server, Oracle, Cosmos DB, no sé, por ejemplo. Y de ahí, por ejemplo, ya empezarás empezar a lo que es el análisis de nuestra data. Para esto es, digamos, un requerimiento muy sencillo, pero vamos a utilizar lo que es Data Factory. Data Factory, si nosotros entramos a lo que es nuestra suscripción de Azure, es muy simple. Aquí no lo muestro porque de verdad que es muy sencillo de crear. En cuestión de menos de 10 minutos, incluso 5 te diría, tú puedes entrar a la suscripción de Azure, buscar lo que es el servicio de Data Factory, y lo único que tienes que hacer es darle un nombre, darle una localidad, ciertas configuraciones sencillas, y el propio portal, propio Azure, la propia plataforma se encargará del resto. Cuando finalizamos esa creación de nuestro servicio, tendremos listo nuestro recurso para empezar a utilizar. Dentro de lo que es ya nuestro Data Factory, nuestro primer paso es irnos a lo que es los servicios vinculados, los link services. Recuerda que los mencionamos en los conceptos básicos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Según nuestro requerimiento, perdón, tenemos dos conexiones o dos servicios que vincular. Uno sería nuestro Azure Storage, donde tenemos nuestros documentos, y otro es el almacenamiento de los datos, que en este caso, pues elegimos un SQL Server para mayor facilidad. Cuando nosotros creamos un servicio vinculado es muy sencillo. Simplemente el mismo portal nos guía a crear esos servicios vinculados, donde nos piden que digitemos un nombre y realicemos la configuración de conexión a estos servicios, donde tendríamos que configurar lo que es la conexión de datos, el servidor donde está nuestro servicio, un usuario y contraseña, evidentemente con toda la seguridad que Data Factory nos proporciona, para al final tener estos servicios vinculados completamente conectados de una forma correcta. Antes de seguir, también cabe mencionar que en nuestra base de datos tenemos una tabla, o creamos una tabla preparada especialmente para lo que es la inserción de los datos desde los documentos de este Azure Blob Storage. Como vemos acá en la imagen inferior, tenemos una tabla muy sencilla que para efectos del demo nos funciona para lo que es la inserción de datos, y no nos preocupamos mucho por lo que es la estructura, simplemente es datos simples, ¿verdad? Cuando tenemos estos servicios vinculados, nuestro siguiente paso son crear los datasets. Recuerden, algo que mencionamos en lo que son los conceptos básicos. Los servicios vinculados nos da la conexión a nuestro servicio. Sin embargo, los datasets son los que se conectan a estos servicios vinculados, y nosotros podemos que configurar en estos datasets a dónde es que específicamente queremos que se conecte. Por ejemplo,
En este caso, creamos un dataset donde nuestro servicio vinculado es el Azure Storage y donde le decimos en este dataset que en esa conexión del servicio vinculado de Azure Storage se conecte a nuestro contenedor llamado data, donde va a encontrar documentos de CSV con columnas delimitadas en coma, por ejemplo, donde podemos hacer un poco más de configuración. Pero aquí es algo muy simple. Simplemente le estoy diciendo a mi dataset, en este caso que se llama blob input dataset, que nada más se conecte a lo que es nuestro contenedor llamado data, nada más. Nuestro siguiente paso sigue ahora en lo que es el dataset de nuestro SQL. Igual, nuestro dataset se conecta a un servicio vinculado ya creado anteriormente, como vemos en la primera propiedad que nos pide de nuestra conexión. Y vemos que también tenemos la opción de elegir una tabla de ese servicio administrado, perdón, de ese servicio vinculado. Evidentemente, dependiendo del servicio vinculado, las opciones de configuración van a ir cambiando. En este caso, como es un servicio vinculado de una base de datos de SQL, lo que me pide acá es una tabla. En nuestro caso, bueno, ya teníamos la tabla que les mencionaba antes, que creamos con anterioridad, que se llama dbo.data, con la misma estructura que tenemos en nuestros documentos de CSV, en nuestros contenedores. Tenemos listos ahora nuestros datasets. Tenemos listo lo que es, en teoría, lo que es nuestra entrada, que es el storage account, o el storage blob storage, perdón, y nuestra salida, que en nuestro caso es una tabla de SQL Server. Ahora, nuestro siguiente paso es propiamente la canalización o el pipeline, como quieran llamarlo. Nuestro pipeline va a constar de una actividad simplemente. Si ven en el centro en el puro centro de la imagen, vemos que tenemos todas las actividades disponibles para empezar a trabajar, empezar a hacer nuestro proceso. En el caso de este ejemplo, que es muy básico y muy sencillo, utilizamos una actividad que se llama copy data. Le ponemos un nombre y empezamos a configurarlo. Esta actividad necesita unos argumentos, como por ejemplo un nombre, un origen de datos, ¿verdad? De dónde va a hacer la consulta de nuestros datos, que es nada más, nada menos que nuestro dataset de el blob input dataset, que a su vez tiene conectado el servicio vinculado de el storage account, donde le decimos, mira, yo necesito que en el origen de datos hagas la vinculación con nuestro dataset del blob storage, busques en ese contenedor cualquier documento que tenga como prefijo data y los vayas a consultar. También podríamos configurar lo que es filtrar por las últimos documentos modificados, hacer un máximo de conexiones concurrentes, ¿verdad? Y un poco más de configuraciones que podríamos realizar. En nuestro caso, solo queremos que consulte los documentos que tengan como nombre data.
o que inicien con el nombre data. Luego tenemos que decirle a nuestra actividad de copy data que dónde queremos que se inserte o se almacene esa data consultada. Como ya tenemos nuestro dataset de salida de SQL Server, simplemente seleccionaríamos lo que es el dataset, que a su vez también está ligado al servicio vinculado que anteriormente hemos configurado de SQL Server, donde le decimos acá que el comportamiento de escritura que queremos insertar. Aunque también nos da la posibilidad para a lo que es la actualización, o si en algún caso específico, tenemos la posibilidad también de utilizar un procedimiento almacenado, ¿verdad? Si es así requerido. En nuestro caso, lo dejamos como un insert, como una inserción de datos simple a una tabla que ya está validada anteriormente, que es la de data, ¿verdad? Y lo configuramos de esa manera. Luego vamos a pasar a lo que es el mapeo de nuestras propiedades o columnas. En esta parte, esta actividad nos permite realizar la configuración de las columnas y cómo es que queremos que esas columnas se reflejen en nuestra base de datos. Como vemos en la parte izquierda de la imagen, tenemos lo que es nuestro origen de datos, que es la información de los CSVs, y las columnas que estos CSVs contienen. Y en la parte derecha tenemos la tabla de SQL con las columnas que existen en la tabla que hemos seleccionado. Si en algún caso ustedes requieren que estas columnas sean diferentes o tienen un diferente nombre, acá ustedes lo pueden configurar. Por ejemplo, imaginen que en nuestro origen de datos tenemos una columna que se llama, por ejemplo, esta first name. Pero en nuestra tabla la columna se llama primer nombre, está en español. Acá podremos hacer ese mapeo y decirle que la columna first name de nuestro origen de datos se almacene en la columna de la tabla que se llama primer nombre o el nombre que tenga en nuestra tabla. También tenemos al final, si en algún caso que queramos hacer algún contenido dinámico, que queramos hacer una manipulación de datos un poco más compleja, no sé, para modificar el nombre o dar una información adicional en nuestra tabla, si es que la tenemos. Podríamos agregar columnas con información manipulada, ¿verdad? Que tengamos que transformar y agregarlo en lo que es nuestra tabla. Tenemos también esta posibilidad tanto desde esta parte de mapeo como en lo que es los data flows, que es un poco más especializado en esa parte. Por último, tenemos lo que es aquí la ejecución de nuestro pipeline. Cuando nosotros tengamos nuestra actividad configurada, como vemos en la imagen superior, podemos o tenemos la posibilidad de hacer una validación de nuestras actividades dentro de nuestro pipeline, de nuestra canalización. Esta lo que hace es que nos va a mencionar o nos va a dar una visualización de
error, algún fallo dentro de nuestra configuración. Luego tenemos lo que es el propio debug, que es como una ejecución de prueba donde podemos, valga la redundancia, probar nuestro proceso y visualizar qué salidas o cómo es que se está procesando este proceso, vale la redundancia. Por último, en esta barra de herramientas o en esa barra de opciones tenemos lo que es Add Trigger, que es nuestro desencadenador. Recuerden que lo vimos en nuestros conceptos básicos. Y aquí, pues, muy fácil. En ese Add Trigger lo que podemos hacer es configurar ese desencadenador con los parámetros que sean necesarios, con la programación de horario que nosotros podamos o queramos realizar. Cuando tenemos nuestro pipeline correctamente, podemos hacer la ejecución y como vemos en la imagen central, podemos ver que nuestra actividad se ejecutó exitosamente. Podemos ver la duración de nuestra ejecución, fecha de ejecución, y si en algún caso tuviésemos un error, un fallo, también nos dirá o nos va a especificar cuál fue y a dónde se generó el error. Al final, en nuestra base de datos tenemos la información que se extrajo de los blob storage. Recuerden que teníamos dos documentos, cada uno de 1000 registros. Y en nuestra base de datos, o más bien en nuestro proceso, el pipeline lo que va a hacer es ir a obtener toda esa información de todos los documentos que se llamen data o que inicien con el nombre data y va a generar lo que es la inserción en nuestra base de datos. A modo de resumen y viendo ya finalizando todo lo que es el evento del día de hoy, Data Factory prácticamente nos da o cuenta con una interfaz eh, bastante fácil de utilizar, simplemente de arrastrar y soltar elementos de un flujo de transformación sin poca o mínima codificación. Va a facilitar lo que es la integración de datos, nos va a ofrecer compatibilidad de servicios de externos o de control, de supervisión de flujo de datos, ¿verdad? Nos va a ahorrar sobre todo lo que es muchos recursos en lo que son administración de servicios, de servidores, para estar completamente administrado en la plataforma, pero sobre todo, Azure Data Factory nos va a facilitar la configuración y a empezar a utilizar lo que es el servicio. Como hemos visto, Azure Data Factory nos ofrece esa gran ágil integración sin necesidad de hacer algo muy complejo, tanto a nuestros datos como en el propio proceso, con lo cual a nosotros los ingenieros o analistas de datos nos va a ahorrar muchísimo tiempo y recursos en lo que es el descubrimiento de información valiosa para nuestra empresa. Agradecerles muchísimo el tiempo que hemos invertido acá en esta información. Recordarles nada más que acá en la pantalla hay un código QR donde estará la encuesta, una encuesta para que si tienen alguna duda o quieran puntuar o quieran dar algún feedback sobre el evento o para futuros eventos, lo pueden hacer de esta encuesta. También tenemos nuestros canales de contacto, sea por
por nuestro soporte y TQS, por dueños de cuentas, ¿verdad? O vendedores que pueden ir también ir consultando si es que necesitan alguna información o algún apoyo adicional. Entonces, sin más que mencionar, muchísimas gracias por el tiempo y nos estaremos viendo en próximos eventos. Muchas gracias y que pasen una muy buena tarde, en día, dependiendo del día que estén o el tiempo que estén. Nos estaremos viendo después. Perfecto, gracias Liz por la presentación. Como indicaba mi compañero, bueno, acá está el código QR para la encuesta. Igualmente les dejé acá por el chat el link en caso que no lo puedan escanear. Ahí agradecerles bastante la participación en el evento. Y bueno, con el tema de la encuesta, y sí, como indicó Luis, les agradecemos bastante que lo puedan completar. Eso con el fin de poder mejorar la manera en que les entregamos nuestros eventos y que cada vez sean mejores, o si tienen algún tema o algo que quisieran que revisáramos, con todo gusto lo pueden colocar por ahí. Igualmente, si ocupan apoyo en algún tema de proyectos, en temas de Azure, Office 365, Microsoft 365, nos lo pueden dejar saber igualmente por la encuesta, o me pueden contactar a mi correo y yo con todo gusto los estaría poniendo en contacto con los respectivos equipos para que les den asesoramiento y que les puedan brindar alguna solución que sea de valor para su organización. Entonces ahí nuevamente agradecerles su participación. Esperamos que toda la información haya sido de bastante provecho. Y bueno, como indicó Luis, que tengan un excelente resto de semana y un feliz día. Buenos días.